qué alegría y qué ilusión estar ya en el segundo foro exterior con toda la gente de los círculos y poner cara o ver de nuevo a toda esta gente con la que interactuamos a diario a través de Telegram, Facebook, Mumbles y otros elementos diabólicos que te quitan la vida pero te aportan tanto. Y también toda esta gente que igual no ha participado tanto pero que ha decidido pasarse. Es un privilegio poder tener este espacio para pensarnos y para reflexionar un poco sobre qué hacemos los círculos exteriores y cómo lo hacemos. Así que es muy contenta de que estéis todos aquí, de poder compartir el espacio. Y también qué honor y qué privilegio tener a Pablo Bustindo de hoy con nosotros. Como sabéis, es responsable de Internacional de Podemos, así como diputado y miembro de la Ejecutiva. Y es además alguien que conoce perfectamente, como muy poca gente en Podemos, la realidad de la migración exterior, porque la ha vivido en primera persona, y también de los propios círculos exteriores, porque está visitándolos prácticamente todos uno a uno. Le quedan unos cuantos, pero nos lo vamos rifando. Y en esta primera sesión de los 3 debates que vamos a tener, queremos hablar de la política internacional, porque uno de los debates más interesantes que tuvimos en el primer foro en París el año pasado fue la reflexión sobre la cuestión de la doble ausencia. El hecho de que muchas veces al migrar dejas de participar en la vida política de tu país, pero tampoco llegas a participar nunca en la del de residencia. Y que muchas veces, gracias a los círculos, se genera el fenómeno opuesto, el de la doble presencia, en que estás participando activamente en la vida política de tu país, pero también en la del de residencia. Y a veces es porque encuentras paralelismos, otros porque es inevitable. Desde yo estoy en el Círculo de Londres, desde que lo creamos nos llaman de todas partes y he comenzado a conocer la vida política de Reino Unido como no la había conocido en todos los años que llevaba allí. Y esa paradoja es hermosa, yo creo, y además le da a Podemos algo que cualquier otro partido desearía tener porque es maravilloso, es los círculos exteriores con todas sus complejidades y las dificultades y demás, pero disponemos en Podemos de una serie de experiencias y de conocimientos que residen en la gente de los círculos exteriores que para sí los quisieran cualquier otro partido. Pero por otra parte eso tiene también complejidades que es necesario explorar porque los círculos, aunque somos autónomos en nuestro funcionamiento, prácticamente autónomos en nuestro funcionamiento diario, somos también parte de una organización mucho más grande, una organización que se enfrenta a batallas mediáticas y políticas tremendamente duras a diario. Y aunque no seamos representantes de Podemos, sí que somos en la práctica sus embajadores fuera. Y es muy importante entender eso y la responsabilidad que conlleva y tener los canales necesarios y los espacios de debate necesarios para poderlo gestionar con la responsabilidad, el sentido común y la información necesaria. Entonces, es por eso que tenemos hoy aquí a Busti, y para que nos hable un poco de eso, de la política internacional de Podemos y del papel que pueden jugar los círculos exteriores. Y la estructura va a ser bastante simple, simplemente yo me voy a callar ya y le cedo la palabra a Busti, nos habla un rato sobre esto y después ya abrimos el debate a todos vosotros y vosotras, lo va a gestionar otro Pablo Castaño. Algún día habrá que estudiar los Pablos en Podemos porque no es normal. Y después, bueno, ya concluiremos. Entonces, la única cosa que querría decir es que en estos temas tienden a participar siempre más hombres que mujeres. Así que, mujeres maravillosas del público, por favor, participad, que es importante que lo hagamos y hay que exigirlo, pero también hacerlo. Así que con esto ya me callo y le cedo la palabra a usted. Hola, ¿qué tal? Lo primero, deciros que tiene algo de justicia poética, en cierto modo, poder hablar aquí y empezar diciéndoos bienvenidos y bienvenidas a casa. Porque a mí me ha tocado en los últimos 2 años y medio viajar mucho. Os conozco a muchos y muchas de vosotras porque os he visto en otros países, en otras realidades, en otras ciudades. Siempre, independientemente de cómo fuera la discusión política, de en qué nos enzarzáramos, de tal, de cual, pero siempre, en todas partes, me habéis acogido y recibido como en casa
y nunca ha faltado un sofá donde dormir, una cena que nunca además me dejáis pagar, así que hoy me va a salir carísimo como os tenga que devolver a todas las invitaciones de golpe, pero no deja de ser un gesto de justicia teneros aquí. Muchas gracias a La Morada por acoger esto, porque este es un espacio en el que estamos como en casa y es un verdadero placer que me hayáis invitado a hablar. Me han dicho, habla 40 minutos. No voy a hablar 40 minutos ni de coña. Uno, porque estoy hasta el gorro de hablar todo el rato. Dos, porque probablemente estáis hasta el gorro de escucharme. Así que la idea es... Sí, sois muy majos, pero sí. La idea es hacer pues una reflexión abierta y que después podamos debatir y discutir, tener tiempo suficiente para eso. Y además me interesa más escuchar que hablar en una ocasión así. Sí me gustaría, no tanto lanzarme, que a mí me gusta más que un lapicero a un tonto, hablar del ciclo geopolítico y de no sé qué, y del papel de Podemos, etcétera, pero sí creo que es un momento como para pararse un segundo y reflexionar, para coger aire y pensar. Y además, por eso digo que me interesa más escuchar, no es el gesto este de falsa modestia de decir, no, yo prefiero escucharos a vosotros, sino porque el sentido que tiene este evento es una reflexión colectiva sobre cuál es el papel de los círculos de fuera y hacia dónde va. Entramos en una fase precongresual, como sabéis, que es un momento en el que el músculo democrático de una organización tiene que oxigenarse. Para eso existen los congresos, para poder replantearse cosas y ver hacia dónde se tiene que ir. Con lo cual, que la reflexión y el debate colectivo se plantee todas las cuestiones y pueda ser lo más participada y lo más plural posible, creo que es una de las grandes necesidades y de los grandes desafíos que tenéis por delante en este par de días. Creo que esa reflexión tiene un contexto desde mi perspectiva. Voy a hablar desde dónde lo he visto yo en todo este proceso, que digamos que han sido 2 años y medio, 3 años, lo conocéis en primera persona, lo sabéis perfectamente, pues de un trabajo colosal, en unas condiciones muy difíciles, lo que implica que, bueno, pues llenos de altibajos, de momentos de estos en los que todo se llena de sentido y todo merece la pena, y de otros momentos en los que todo se vacía de sentido y nada parece merecer la pena. Yo siempre digo, esto no es muy transversal. Hay streaming, ¿no? Se está retransmitiendo, vale. Bueno, lo voy a decir igual. Esto no es muy transversal, pero hay una cita de Trotsky en la historia de la Revolución Rusa que dice que en los periodos revolucionarios hay que batallar permanentemente contra 2 estados de ánimo, que son el de aquel para el que cualquier colina parece una montaña inabordable, y el otro, el simétrico, que es aquel que cree que todos los océanos le llegan por las rodillas. O sea, el que todo lo ve como una cosa imposible, implanteable, y el que los problemas y los desafíos los minusvalora y los ve como una cosa de esto lo arreglamos en 2 patadas. Bueno, pues de esas hemos tenido unas cuantas. Y hemos tenido unas cuantas en unas condiciones objetivas muy difíciles, en el que bueno, pues había que afrontar un proceso de construcción paulatina con una lógica de prueba y error sin red. Al mismo tiempo, o sea, que había que construir al mismo tiempo que te estaba mirando todo el mundo y que te estaban intentando poner las zancadillas, con lo cual hace que tanto los aciertos como los errores se hayan visto magnificados. Yo quiero hacer en esta reflexión un proceso de autocrítica, que creo que es importante. Y la autocrítica, que muchas veces, por la tradición católica que llevamos pegada a la piel, lo vemos como una especie de mortificación de sí mismo y de pedir perdón de rodillas. La autocrítica no es eso. La autocrítica es un proceso en el que se revisan los efectos de las decisiones que hemos tomado, los buenos y los malos. Y para mí, desde mi perspectiva, empezar por la autocrítica tiene que ver con decir, no os conozco lo suficiente. No os conozco lo suficiente. ¿Por qué? Y esto tiene razones que tienen que ver con los recursos, que tienen que ver con el tiempo, que tienen que ver con la aceleración, que tienen que ver con la inmensa dificultad de construir un aparato de relaciones internacionales desde cero, sobre el vacío, de la nada. Siempre cuando uno accede a una posición de este tipo, como la que yo he desempeñado en este tiempo, hereda cosas. Hereda aunque sea un listado de teléfonos y de direcciones. Hereda una gramática de quiénes son nuestros aliados aquí. Construirlo todo desde cero, pues esta es la historia de Podemos. Te da una libertad inmensa para hacer cosas que cuando uno hereda cosas, pues tiene márgenes y tiene límites, pero al mismo tiempo hay que hacerlo todo desde cero. Y eso implica dificultades. Yo me corregís si me olvido alguno, pero así, de memoria. Voy a ir por orden además, a ver, porque así no fallo. Yo he estado en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Ecuador. No allí, pero con gente de Brasil y de México.
en Estados Unidos, en Canadá, en Portugal, en Francia 46 veces, en el Reino Unido, en Alemania hace poquito porque no sé qué les pasa a los alemanes que no me habían invitado a ir, en Suiza, en Italia, alguno más, Irlanda, Noruega, Dinamarca, etcétera. Pero siempre he ido a hacer otras cosas. Siempre he ido porque había un foro, porque había un congreso, porque había un viaje oficial. Y entonces siempre como complemento o como añadido, además, hemos montado una charla, nos hemos visto, en ocasiones me habéis acompañado al aeropuerto, porque era el tiempo que tenía. Y esto es un problema, porque no hemos podido hacer un trabajo prospectivo desde la Secretaría Internacional. No hemos podido programarlo y hacer cosas, digamos, calendarizadas. No hemos podido organizar eventos regionales, no hemos podido, salvo en ocasiones... Te tienes que acercar tanto, tío. Pues es que cuando uno habla desarrollas una especie de cosa paranoica de que... Entonces, claro, si te me acercas hasta aquí... Esperanza, comprarle un Zoom al chaval. Pues eso, esto ha sido un límite evidente y una cosa a subsanar. Al mismo tiempo ha permitido pues, que esos encuentros se dieran, bueno, pues en estas condiciones, que es duro, ¿no? Pero que podemos tener un componente amateur también, de improvisación, de suplir con militancia y compañerismo las carencias de recursos, de tiempo, etcétera. Y eso está muy bien y es un incentivo enorme para la creatividad, pero hay que subsanarlo, eso hay que poder corregirlo. Para poder hacer un trabajo político sostenido hay que poder planificar. Hay que poder saber, entre otras cosas, con qué capacidades se cuenta. Y a mí, y Esperanza lo sabe bien, una de las cosas que más me ha frustrado en todo este proceso es ir descubriendo de manera casi coyuntural, de manera casi accidental, las capacidades, los saberes, los talentos que teníamos sobre cada cuestión. Que hemos ido con cosas pues ad hoc, hemos hecho grupos de trabajo específicos cuando han pasado eventos significativos. Hemos ido preguntando, ¿quién sabe de esto? ¿A quién podemos incorporar? Pero desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva que implica pues no solo establecer alianzas estratégicas permanentes con más de 50 organizaciones políticas de 40 países diferentes, desde cero, que no es fácil, ¿eh? No es fácil, eso hay que mantenerlo y hay que engrasarlo. Que no solo implica llevar todo el trabajo institucional en el Congreso, en el Senado, con la coordinación con el Parlamento Europeo, todas las cuestiones que afectan en el plano autonómico a la política exterior, también en los municipios, toda la parte de cooperación, desarrollo programático, etcétera, 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 más la vida cotidiana de la construcción, digamos, del partido, más todas las demás funciones, o sea, un infierno. Pero es tremendamente frustrante, o sea, que además de todas esas tareas, ¿qué tiene que hacer una Secretaría Internacional? Pues mantener un trabajo cotidiano, permanente, de análisis geopolítico, de todo lo que está pasando en todas partes. Porque además, pues ocuparte de internacional en todas partes, creo, pero en este país en concreto, donde no pesa absolutamente nada en la agenda, donde solo aparece bajo forma de catástrofe, pues es como ser pues, el médico. O sea, ¿cuándo te acuerdas del médico? Pues cuando estás enfermo, pues pasa lo mismo. Ha habido un golpe de Estado no sé dónde, a internacional vas, y tú tienes que tenerlo preparado. Entonces, no es solo que sea algo inédito en la historia de las organizaciones políticas españolas que tengamos la red de militancia, de organización, de presencia en el extranjero que representáis vosotros. Es que tenemos toda una serie de capacidades, de talentos, de conocimientos, de ideas, de fuerza, que en lo que a mí concierne no hemos sido capaces de aprovechar. No hemos sido capaces. Y eso tiene explicaciones. Y es importante, digamos, analizarlas para poder ponerle soluciones. Y entonces creo que eso es una de las cosas que tenemos que enfocar hacia adelante. Aquí se han dado una serie de, digamos, de problemas que creo que sirven para orientar la reflexión, de problemas que son clásicos. El primero tiene que ver con lo que mencionaba Sirio, con vuestra condición de agentes dobles, ¿no? En potencia, la doble existencia que tenéis. Por un lado, Podemos es una organización para, digamos, producir un cambio político en España, para la transformación democrática de este país. Y vosotros y vosotras constituís un sujeto político autónomo en cara a ese proceso. Vosotros y vosotras representáis la politización, en el sentido más noble de la palabra, es decir, el paso a la existencia política
del sujeto político de la emigración, que siempre es el sujeto reprimido, silenciado y olvidado en la historia de este país, que se ha presentado siempre como un fenómeno coyuntural, como un fenómeno accidental, como un fenómeno meteorológico, cuando es un mecanismo político-económico, sin el que no se entiende la historia de España y de otros muchos países. La emigración, la expulsión económica siempre ha sido un mecanismo de reajuste de los sistemas económicos. El excedente de mano de obra se expulsaba fuera del país, que se lo expliquen a los irlandeses o a los italianos, por ejemplo. Pero además, y esto no es ponerse conspiranoico, es que en este ciclo reciente habéis sido sujeto pasivo, habéis sido víctima de una operación política sistemática, la operación política de la negación permanente de vuestra condición de ciudadanía. Se presenta a veces como si fuera ahora en el Congreso, cuando discutimos del voto rogado, cuando discutimos de la regulación y la legislación en materia sanitaria, cuando discutimos de la organización de nuestro sistema consular, por ejemplo, parece que todo es una suma de accidentes. No, no, no. En política no se trata de pensar que hay seres malvados que quieren generar el mal y entonces que generan una cadena. No, no, pero hay operaciones políticas que se miden en sus efectos. Y la emigración española ha sido víctima de una operación política de negación de su existencia, que a día de hoy sigue vigente, y lo habéis visto. Hemos llegado allí, hemos hecho ruido, lo hemos visibilizado, hicimos lo de la comisión, no sé qué, pero luego hemos presentado las enmiendas a la de la LOREG para el voto rogado y han vuelto a votar en contra. Porque hay poderosísimos intereses políticos que dependen de que no recuperéis la condición de ciudadanía, básicamente. Con lo cual, decía, existencia doble. Por un lado, la importancia de ese, digamos, tránsito, de esa recuperación de la condición de ciudadanía es clave y no se entiende Podemos sin ello. Por eso hicimos el mitin de las europeas en Berlín, por ejemplo. Pues es consustancial al proyecto político de Podemos la politización del exilio. Pero al mismo tiempo ejercéis actividad política en sociedades muy diferentes, donde se están dando procesos políticos diferentes y no las ejercéis, digamos, en pie de igualdad con otros ciudadanos y ciudadanas, sean extranjeros o no, en el mismo sitio en el que estáis, sino que lo hacéis como militantes de Podemos. Y eso automáticamente lleva adherido toda una carga simbólica y toda una carga política importante, porque Podemos, su proyección internacional, todas las ideas que se asocian a lo que está pasando en España, automáticamente os coloca en un lugar diferente para intervenir políticamente. Y ahí, digamos que se dan una serie de contradicciones más o menos habituales, ¿no?, que se suelen dar en varios lugares. El primero tiene que ver con la perspectiva. Por supuesto, en muchos casos se da que cuando pues, hablo con alguien que está en Francia sobre las próximas elecciones francesas, o con Alemania sobre AfD, o en Argentina sobre Macri, evidentemente, porque esto es así, normalmente tenéis mucha más información y un conocimiento más profundo de la realidad política local que se está dando. Y eso es lo que decía, que es valioso, a mí me sirve mucho. Pero hay una contradicción estructural que se puede dar con mayor o menor intensidad o mayor o menor amplitud, que tiene que ver con, pues con la estructura de la política, sobre la estructura de las organizaciones políticas, que es que el dónde estás determina, con un juego que muchas veces es de intereses o de objetivos o de correlaciones de fuerza o de perspectiva, por así decirlo. ¿Cómo lo ves? Entonces, Podemos no es un actor político que interviene en cada una de las realidades locales en las que estáis, pero Podemos sí tiene un aparato de relaciones internacionales que proyecta una estrategia más o menos de conjunto. A veces se dan contradicciones entre lo que desde el lugar parece que deberíamos hacer y la perspectiva que se ve desde aquí sobre cómo proyectamos una estrategia de conjunto. Eso, que al principio era algo que... Esto es lo que quería decir, que muchas veces sea una manera más abstracta, porque en general lo hemos resuelto con bastante sentido común. Digamos que el papel que Podemos ha jugado, sobre todo en política europea, más que en otras cuestiones, tiene un potencial inmenso y es lógico que desde aquí seamos más celosos y más cautos con el grado de implicación en determinadas iniciativas. Mientras que desde cada uno de los territorios es lógico también que penséis que con el potencial que tenemos podríamos intervenir más. Esa es una contradicción clásica que se da, pero que en general hemos resuelto con bastante sentido común. Esa entronca con otra que tiene que ver, y que lo conocéis bien también, que tiene que ver con el síndrome de ser, pues, no sé, digamos la fase sexy de Podemos, ¿no? El hecho de que generara muchísima atención, muchísimo interés y, por tanto,
pues algunos intentos más o menos espurios de utilización. Es decir, que en muchos contextos políticos nacionales ser el socio estratégico de Podemos o contar con el apoyo de Podemos para según qué campaña, según qué candidatura o según qué iniciativa, pues es un caramelo muy goloso, muy goloso. Y entonces desde aquí también nos toca ser quizá excesivamente cautos con operaciones que suenen a que nos intenten instrumentalizar para otros fines. Y ese es digamos, el segundo grupo de contradicciones estructurales que se da en contextos muy diferentes. Creo que también, cuando se ha dado, lo hemos resuelto a base de sentido común. Normalmente consiste en una conversación. Oye, que nos has dicho esto, que no sé qué, averiguar y se arregla de forma más o menos fácil. Creo que en realidad estas son cuestiones que son fácilmente solventables. O sea, que no van a plantear hacia adelante grandísimos problemas. Es verdad que es posible que haya momentos en los que, joder, pues que se lean los contextos de manera diferente. O en la que haya alianzas estratégicas, esto ha pasado en América Latina, por ejemplo, ha pasado con el caso de Ecuador, por ejemplo, donde la política interna y las relaciones internacionales pueden disociarse. Y es verdad que hay veces en las que pues, te encuentras en situaciones en las que no tienes elecciones infinitas, ¿no? Y en las que tienes que medir los pros y los contras y tomar decisiones. Y eso puede generar distorsiones, pero como os decía, no creo que sea nada que no se pueda solventar. Creo que en lo que concierne a la relación con la Secretaría Internacional, el mayor desafío que tenemos tiene que ver con la coordinación. Tiene que ver con la capacidad de tejer una red permanente, que no sea coyuntural, que no tenga que beber permanentemente de la coyuntura, que no tenga que beber permanentemente del accidente o del golpe de suerte, para poder sumar esas capacidades y esos talentos a la labor de análisis y de trabajo que hacemos. Creo que hemos dado pasos en esa dirección, pero que queda mucho por hacer. Y esto es algo que hablamos siempre con esperanza, que hay muchas ideas y creo que con un poquito de buena voluntad y un poquito de racionalidad será fácil de organizar. Y, por supuesto, dentro de este proceso que os decía, pues que creo que de replanteamiento, de autocrítica y de proyección hacia adelante, pues toda la disponibilidad y las puertas abiertas de la Secretaría para incorporar todas las ideas que se os ocurran y que veáis como necesarias. Voy a decir solo dos cosas más antes de daros la palabra. La primera tiene que ver con el proceso asambleario hacia el que vamos, con el Vistalegre 2. Creo que todos los desafíos que hay por delante, organizativos, políticos, en materia de recursos, en materia de estructura, en materia de, digamos, todas las cuestiones que tenéis que decidir por vosotros y vosotras mismas, creo que estaría muy bien que seamos capaces, ¿cómo decirlo?, de hacerlas inevitables, de hacerlas incuestionables. Entonces yo os incitaría, y esto lo digo a título personal, no lo digo en representación de nada, os incitaría a que este proceso de reflexión y de debate que lo hagáis bien, que lo hagáis vosotros y vosotras, que os pongáis de acuerdo y que a continuación, digamos, pongáis encima de la mesa las soluciones, de modo que seáis vosotros y vosotras mismas quienes digamos, toméis la decisión, que eso esté puesto a disposición de todo el mundo y que todo el mundo pueda asumir vuestras demandas sabiendo de dónde vienen y comprometiéndose a responsabilizarlas. Es decir, que, como sabéis, que estamos en un momento agitado de la vida de la organización, pues esto creo que vosotros y vosotras, como muchas otras áreas y sectores, que en la medida en la que os podáis, digamos, aislar de ese contexto, que no os veáis, digamos, atrapados en el fuego cruzado, creo que eso sería positivo. Es decir, que asumáis un papel protagónico, que toméis la iniciativa y que, en cierto modo, blindéis vuestras necesidades y las soluciones para solventarlas de esa cuestión. Y lo último, y ya os doy la palabra y discutimos sobre lo que queráis, sí tiene que ver con el sentido de todo esto. ¿Sabéis por qué me habéis oído decirlo un montón de veces? Que es una cuestión de responsabilidad, y más en el ciclo hacia el que vamos. Creo que vamos a entrar en un periodo geopolítico, especialmente en Europa, pero no solo, en el que
si si la ambición y la tarea que nos hemos planteado en estos años y en estos meses ya de por sí nos era desproporcionada y era colosal, vamos a un ciclo en el que no va a haber alternativa. O sea, esto es difícil exagerarlo, pero nos hemos convertido casi en un baluarte sin que haya muchas experiencias y muchas realidades que puedan ser comparables a esto. Europa está entrando en una espiral, y quienes estáis por ahí lo conocéis bien, de descenso a los infiernos acelerado, en una lógica de barbarización, con el auge de una nueva forma de fascismo, con la aceleración de todas las dinámicas de exclusión, de violencia, de desigualdad, de pérdida de derechos, y es estructuralmente, lo que está pasando en España es estructuralmente único, me atrevería a decir, que aquí en España, ante el escenario de crisis orgánica, de desmantelamiento, digamos, de la lógica bipartidista, etcétera, de la quiebra de la socialdemocracia, cosas que están sucediendo en muchos países, que seamos nosotros quienes tenemos articulado ese espacio demográfico y sociopolítico en una clave netamente progresista y con capacidad, con la oportunidad histórica de seguir creciendo y de articular una alternativa democrática al colapso del orden neoliberal de la Unión Europea, es algo que no sucede en otras partes, que no está sucediendo en otras partes, y aquí muchas veces no se tiene la perspectiva. Entonces, la tarea que tenemos por delante no es solo una cuestión de responsabilidad frente a nuestros electores, no es solo una cuestión de responsabilidad frente a la posibilidad de transformación democrática en nuestro país, es que estamos llamados a jugar en el ciclo que se abre a partir de ahora un papel de referencia a escala continental, por lo menos. Con lo cual, tanto la repercusión como la importancia de las acciones que tomemos y que emprendamos de aquí en adelante va a trascender con mucho las necesidades de la sociedad que hemos nacido para transformar. En ese sentido, tenemos planes bastante ambiciosos para el ciclo europeo que culmina en las elecciones de 2019. Básicamente, la idea es poder digamos, articular un frente europeo con dos ejes. Uno de resistencia a la austeridad, de transformación democrática de la austeridad, y dos de resistencia al fascismo y defensa de los derechos humanos. Hay muy pocos actores que tengan hoy en día la capacidad y el potencial de ser dinamizadores de eso. Muy pocos. También es verdad, y esto lo hemos discutido varias veces en varios sitios, que se genera una cierta impaciencia, ¿no? De ¿por qué no lo hemos hecho todavía? ¿Por qué no lo hemos hecho todavía? Bueno, pues porque hay pocos actores que tengan la capacidad de hacer eso, pero al mismo tiempo, incluso los que tenemos, se supone, esperemos, la capacidad, tampoco tenemos muchas balas. O sea, esto no es una cosa que tú no puedes convocar un frente europeo cada 15 días. Lo tienes que hacer bien y requiere un trabajo preparatorio importante. Esto lo vamos a hacer por una cuestión de responsabilidad. Y en ese momento, cuando esto coja forma y se lance, estaréis llamados a ser no embajadores, como decía Sirio, o no esos, digamos, agentes dobles que están en dos sitios al mismo tiempo, sino que vamos a necesitar, para que esto sea posible, de manos, de cuerpos, de cerebros, de cabeza. Vamos a necesitar tener una red engrasada que nos permita hacer ese trabajo en 1000 sitios a la vez. Y esto va a ser una cosa decisiva. No tenemos ninguna garantía de que vaya a salir bien, pero sí tenemos la obligación, la responsabilidad y la necesidad de intentarlo. Entonces vamos a ir a un ciclo de unos 2 años y medio en el que, en lo que concierne al trabajo de las relaciones internacionales de Podemos, esto va a ser una prioridad absoluta. Y para eso tenemos la inmensa suerte de poder contar con vosotros y vosotras, y tenemos el inmenso desafío por delante de poder organizarlo de forma que salga bien. Así que yo me quedo aquí. Os anuncio que va a haber deberes, o sea, que va a venir un trabajo importante, pero que va a ser absolutamente decisivo. Y ahora hablamos de lo que queráis, en el orden que queráis, ¿vale? Gracias. Bueno, muchas gracias por la intervención. Precisamente cuando pensamos este debate la primera vez, teníamos dudas, Sirio y yo, sobre este tema, esta contradicción que has nombrado del agente doble, de estar aquí y estar allí a la vez. Y precisamente yo creo que es uno de los puntos que más se van a reflejar en las experiencias concretas de los círculos, ¿no? Que son dudas que yo no sé, cada vez que iba a una reunión de un círculo era siempre, bueno, pero ¿nos metemos más en la política francesa o nos quedamos más en la española? Es una cosa que se repite, ¿no? Entonces, el debate
lo abrimos como queráis, pero yo creo que sería interesante empezar con preguntas, comentarios, sugerencias, lo que sea, sobre esa contradicción de la que ha hablado Busti, y luego más adelante, si queréis, podemos pasar a temas más amplios. Bueno, Bustinduy, ante todo, pues agradecerte por aquí, agradecerte todo el trabajo que hayas dejado de lado, tu vida, tú y muchos de tus compañeros por estar aquí pues en este movimiento y en este cambio. También agradecer a mucha de la gente que han estado arrimando hombros y trabajando estos 2 años y medio del exterior, que hemos estado verdaderamente dando nuestro tiempo privado, nuestro tiempo de familia, de vida, de trabajo, y bueno, sobre todo que daros las gracias. Luego, por otro lado, creo que es muy importante en el tema de la estrategia que has comentado. En realidad esa estrategia creo que nunca se ha compartido. Está bien tener una estrategia madre, pero esa estrategia madre la tenéis que compartir con el resto de los círculos para que nosotros y nosotras podamos hacer una estrategia derivada en cada uno de nuestros espacios. Luego también pienso que es importante la creación de un argumentario coordinado, que cada vez que haya un tema candente como fueron los atentados en París, el grupo de trabajo se abrió y estuvimos aportando todos y todas, pero que eso también se pase al círculo, se pase a los círculos de ese país para que sepan cómo nos posicionamos, qué responder, porque los medios nos interpelan. Y luego, por otro lado, es que vosotros tenéis que crear ese espacio. Es decir, hay un espacio que es el de la doble militancia o doble individualidad que se encuentra en el exterior, y como vosotros no comencéis a crear ese espacio, el espacio se va a crear solo. Entonces yo creo que es mejor que seáis vosotros desde Secretaría Internacional quienes comencéis a dar pues los objetivos, a dar la coordinación para que ese espacio que se está creando paralelo esté trabajando en el mismo sentido que lo estáis haciendo vosotros, porque si no, finalmente es trabajo doble, cada uno por un lado y sin ningún tipo de estructura. Y voilà. Hola, hola Pablo, estoy aquí. Me llamo Alberto, soy de Madrid, pero vivo en París. Yo que quería reaccionar un poco a lo que has comentado, de este último que has dicho, de crear un frente antiausteridad europeo para las elecciones europeas del 2019. Yo quería comentar algo que probablemente se va a desarrollar un poquito más mañana en las experiencias de los círculos. Es que con una serie de compañeros y compañeras, estos últimos meses hemos estado pensando en la idea de crear un círculo europeo, un círculo Podemos Europa, Europa como espacio geopolítico, no como espacio territorial, en el que desde la militancia pues, podamos también aportar ideas y reflexión política y construcción de marcos y construcción de discurso sobre Europa, sobre la Unión Europea, sobre el contexto en el que estamos, sus límites, etc. Y también que podamos aportar esa lectura de la que tú hablabas, que es muy necesaria, sobre lo que ocurre en cada lugar. Yo creo que hay una militancia en Europa formidable que es capaz de aportar y de poner al día las correlaciones de fuerzas, las fuerzas que existen, etc. Entonces, solo decirte que ese embrión de círculo ya lo hemos creado. De hecho, tenemos un manifiesto, una especie de documento de presentación que hemos enviado hace un par de días, porque lo hemos acelerado para que estuviese listo para este foro. Lo hemos enviado hace un par de días a la Secretaría Internacional, a internacional@podemos.info, y que ese espacio que ahora vamos a abrir a todo el mundo, a todos y todas las militantes de Podemos que quieran contribuir para darle forma, para fijarse objetivos, podría ser un lugar en el que empezar a engrasar esa máquina de la que tú hablabas y poder ayudaros en ese proyecto, que me parece formidable y fantástico, y en otros que podamos proponer nosotros o que vosotros podáis proponer, y simplemente que estaríamos encantados, yo creo, al menos los 10 que hemos empezado a plantear este proyecto, este embrión de círculo, de trabajar con la Secretaría y de estar a vuestra disposición para lo que queráis. Y creo que mañana en la primera sesión creo que se hablará un poco más de este tema, y lo dejo ahí para que otros compañeros puedan hablar.
Bueno, hola, buenas tardes, noches. Mi nombre es Regina, originaria del País Vasco y residente en la Ciudad de México desde hace 8 años, participante del Círculo desde hace 1. Y bueno, más bien quería trasladarte una inquietud que no necesariamente es colectiva, pero sí responde a algunas preguntas que nos hacemos en el marco pues, de este movimiento agitado en el que se encuentra el partido en este momento, en la relevancia de asumir una mayor politización de las personas que integramos las diferentes organizaciones y círculos a lo largo del planeta, de asumir activamente un papel en aquello que estabas comentando y en otras cuestiones. Y para ello, un antecedente muy cortito es que de cara a Vista Alegre 2, pues bueno, desde varios círculos se está intentando proponer una estructura organizativa para los círculos en el exterior, en la medida de lo posible, lo más consensuada que se pueda. No necesariamente llegaría en un documento único, pero estamos como en esas discusiones a través del Telegram y algunos canales telemáticos, pero nos suscita algo, nos preguntamos algo que no sabemos muy bien si lo puede responder ahora. En el marco de Vista Alegre 2 y sobre todo en el marco de atarse los cordones, atendiendo a las elecciones internas y la lista ganadora, queríamos saber si el único canal, digamos, no engarzado a ninguna lista es atarse los cordones para hacer estas propuestas, o atarse los cordones si está engarzado a alguna de las listas, o si va a haber algún tipo de canal alternativo para presentar dichas propuestas que te comentaba. Más bien, igual no tenemos claridad, no se está dando la claridad que se requiere para aquellas personas que estamos fuera y no conocemos el hilo fino de las discusiones internas de las personas que pueden estar más cerca del territorio español o en el territorio europeo. Hablando de mí desde México es difícil, ¿no?, estar cerca de lo que ocurre concretamente en términos políticos y sustantivos, entonces queríamos conocer un poco qué está ocurriendo en ese sentido, si este es el único canal, atarse los cordones de cara a Vista Alegre 2, o aquí está engarzado atarse los cordones o no, ¿no? No sé si nos podrías ofrecer un poquito de claridad sobre esto. Gracias. Hola, soy Cristina, de Tarragona, residente en Londres. Desde el contexto del Brexit y como persona que vive en el Reino Unido, y creo que a todos los que vivimos en el Reino Unido nos interesa bastante saber qué propuestas o qué posición tiene Podemos y cómo Podemos va a defender nuestros derechos con proposiciones en el Parlamento o algo para que los que vivimos en el Reino Unido después del Brexit no pasemos a ser ciudadanos de segundas o no tengamos demasiados problemas por vivir fuera de la Unión Europea. Pues muchas gracias. Voy rápido e intento ir al grano. Sobre la necesidad de transmitir o comunicar la estrategia general para poder decantarla después. Toda la razón, toda la razón. De hecho, tendría bastante sentido, si alguien quiere construir un edificio, empezar por los planos, proyectarlo y a continuación ir construyéndolo y después ocuparlo, en lugar de empezar la casa por el tejado. Lástima que en Podemos hayamos empezado normalmente al revés y construyendo luego al aluvión, ¿no? Pero bueno, hay técnicas urbanísticas y arquitectónicas que funcionan también de la otra manera y creo que estamos en ello. Sí, sobre todo en la cuestión europea, la construcción de nuestra estrategia ha sido compleja. Ha sido compleja por una cuestión que es que el significante Europa tiene un peso, tiene adherido toda una serie de contenidos y de discurso que hace que sea muy frágil, que haya que manejarlo con mucha sutileza, con mucha delicadeza. Al mismo tiempo, la magnitud de los cambios que se han dado en los últimos 2 años y medio en Europa ha ido modificando el escenario. Entonces, ha sido una estrategia que ha ido siendo construida paulatinamente. Todo el discurso en política exterior,
que básicamente coincidió con el proceso de elaboración programática. Fue una tarea titánica y monumental a desarrollar en 3 meses, con lo cual ha sido como un trabajo progresivo que se ha ido haciendo sobre la marcha, en realidad, y de manera bastante intuitiva en algunos casos. Creo que ahora ya tenemos un acervo lo suficientemente estructurado como para poder hacer esa operación, digamos que hemos ido pues, de abajo arriba, pues ahora que podamos ir de arriba abajo y plantearlo. Creo que además, decía, es frustrante que hayamos ido trabajando a partir de catástrofes o acontecimientos concretos, pero también la historia europea ahora mismo, el momento político europeo está muy marcado por estas cuestiones. Entonces, en lo que os concierne además especialmente, creo que tenemos que ser capaces de montar un dispositivo político cara a las elecciones francesas y alemanas de este año que sirva como herramienta, como instrumento para declinar esa concepción europea. O sea, que creo que vamos a hacer varios movimientos ahora en ese sentido de aterrizaje en lo concreto, de lo general a lo concreto y desde allí de rebotar otra vez. Así que sí, me lo apunto y está claro. Y en relación a la circulación de argumentarios y a la, digamos, disponibilidad de todos estos materiales, que es otro de los problemas que tenemos. Nosotros hemos producido una cantidad de material. Solo aquí en La Morada hemos hecho 50 viernes internacionales, sesiones, talleres específicos de reflexión, de análisis, etcétera. En la Universidad de Verano montamos 24 seminarios. Todo ese contenido tenemos que ser capaces de darle salida y de aterrizarlo y de materializarlo, de concretarlo. Y esa es una tarea que tiene que ver con con la coordinación, con la organización, incluso con la logística, diría. Que respecto a lo del argumentario, ya lo presentaremos mañana, pero dentro de Podemos Exterior tenemos el grupo de trabajo de argumentario exterior, que básicamente hacemos de canal, de nexo entre argumentarios que podáis generar, lo que podamos generar los círculos de fuera y Podemos Central, y argumentarios que se generen desde las distintas secretarías para pasarlos a los círculos. Entonces, ya existe ese canal, lo que pasa es que no se utiliza lo suficiente porque no es lo suficientemente conocido, pero si dices, ¿cuál es la posición de Podemos sobre X? Porque me acaba de llamar X medio y tengo que ir. Pues existe ese canal de conseguirlo. Lo hemos de desarrollar más porque hasta ahora es eso, pasar documentos de un lado a otro, y podría ser más que eso, pero ese canal ya existe y hablaremos mañana más respecto a él y cómo mejorarlo. Claro, yo me refería a lo que producimos en la SECRE, ¿no? De cosas concretas, de análisis, de comunicados, etcétera. Creo que tenemos que ser capaces de ponerlo a disposición de una forma más eficaz. Respecto al compañero sobre la idea del manifiesto que habéis lanzado, pues nos sentamos a hablar, claro, encantados, que florezcan 1000 escuelas de pensamiento, como ya que cita a Trotsky, cito a Mao ahora. Así que encantados, nos sentamos a hablar. Es una de las grandes tareas que tenemos por delante en este ciclo, como decía, la cuestión europea y todo lo que seamos capaces de coordinar, de tener viveros de ideas, de aprovechar la reflexión, por supuesto, encantados. Nos sentamos y lo vemos. A la compañera que preguntaba sobre Vistalegre 2 y digamos, la cuestión organizativa y los canales. A esto me refería antes, en la mención que hacía. Yo, y lo vuelvo a remarcar para que quede claro, lo digo a título personal, yo os incitaría a que lo que sean consensos de mínimos, que queden blindados de cualquier, digamos, confrontación. O sea, que eso pueda ser incorporado por cualquier propuesta, por cualquier equipo, que digamos que quede al margen de cualquier posible utilización o instrumentalización. Creo que la cuestión organizativa vuestra es lo suficientemente importante como para que quede al margen de eso. Esa es una opinión personal mía. Os incitaría a que lo que puedan ser acuerdos de mínimos sean una contribución al debate planteada así. A partir de ahí, el proceso organizativo de la Asamblea todavía no está fijado, no hay un calendario, con lo cual no hay canales habilitados, ni las fechas, etcétera, pero eso se hará, espero que cuanto antes, lo hará el equipo técnico y se hará público. Con lo cual, digamos que cualquier propuesta que quiera presentarse, que quiera registrarse, tanto las fases de transacciones, de incorporación a los documentos, etcétera, todo eso se calendarizará y será público y se hará con total normalidad. Así que creo que, en cierto modo, también este foro os tiene que servir para que tengáis un debate político sobre esa cuestión y exploréis y que veáis hacia dónde lo queréis llevar, si existen las condiciones para que haya un consenso más o menos extendido o no, o si va a haber un documento, 7 o 16. O sea, eso es una cuestión que
creo que no está ni mucho menos decidida, o sea, que es algo que tendréis que ver vosotros, pero los canales existirán, los canales, digamos, orgánicos, efectivos, con sus plazos y su calendario. Respecto a la compañera que preguntaba sobre el Brexit, pues probablemente el ser humano que más sabe en toda Europa sobre eso es Sirio, con lo cual la información, la parte informativa o de análisis, creo que la podrá hacer ella mucho mejor que yo. Sí te diré, pues por la perspectiva que tengo ahora, que es la labor de presión que estamos haciendo con el Ministerio de Exteriores. Aquí básicamente se dan dos cosas. El Brexit y las negociaciones que se están dando abre la puerta a una cosa que era inimaginable hasta hace poco, que es la reversibilidad de los tratados, la renegociación de tratados que, digamos, van a generar exenciones. Esto es algo que se había hecho antes hacia adelante, cuando se estaba negociando algún tratado, sí había cláusulas, digamos, de descuelgue para algunos países, como con Schengen, como con el euro, etcétera, pero ahora se está dando marcha atrás. Y eso abre un escenario que es muy interesante institucionalmente en Europa y en las correlaciones de poder en Europa. Aquí España, porque el Reino Unido quiere tener toda una serie de negociaciones bilaterales, además de las negociaciones con la Unión Europea, tiene una carta importante a jugar, que son los jubilados británicos aquí y las condiciones de los jubilados británicos aquí. Con lo cual el Ministerio, en teoría, podría afrontar esa negociación teniendo bastante margen, ¿no?, de una especie de quid pro quo. No parece que estén en una actitud demasiado guerrera. O sea, les interesa más la perspectiva. Y tenemos un ministro que viene directamente del aparato de Bruselas, ahora mismo, del establishment. Entonces, a mí la sensación que me da es que están pensando más desde la perspectiva de Bruselas en bloque frente al Reino Unido que desde la perspectiva española. Y cuando piensan en la perspectiva española, qué casualidad, no piensan tanto en los intereses de nuestros cientos de miles de compatriotas allí, sino en Gibraltar, que es con lo que están obsesionados ahora, que esto abre una oportunidad histórica para restañar la herida de nuestra soberanía en el Peñón. Pero bueno, estamos muy activos ahí y creo que va para largo, o sea, que no es de prever que vaya a haber actuaciones o acciones inminentes, y creo que se va a intentar negociar un paquete de conjunto. Pero básicamente nosotros vamos a hacer toda la presión posible, ya lo estamos haciendo en la Comisión de Asuntos Exteriores, y ahí tenemos que coordinarnos bien, porque creo que visibilizar esa realidad allí será un componente importante de presión en las negociaciones, para no dejarles que reculen. O sea que estaría bien pensar en una campaña en la que podamos, digamos, actuar allí, visibilizar la realidad de los españoles y las españolas allí, y al mismo tiempo, institucionalmente aquí, presionar para que en esas negociaciones, pues digamos que... Yo soy optimista en este caso en concreto. No tanto porque me fíe del gobierno, sino porque los jubilados británicos aquí necesitan básicamente seguir yendo a los hospitales, y creo que eso no lo van a poder negociar. Más. Gracias. Yo soy Sol, del Círculo de Londres. Ha sido muy interesante oír lo que nos has contado acerca del Frente Europeo, porque justo antes hemos estado hablando con otra gente del Círculo de Londres y con Cristina, y una de las cosas que te queríamos preguntar era precisamente eso: ¿cuál es la postura de Podemos y qué se puede hacer ante el panorama internacional con el auge de extrema derecha, de los nacionalismos? Entonces, ha sido muy interesante oírlo. Yo me preguntaba el problema de los refugiados, no solo de la inmigración intraeuropea, sino de los refugiados, de los derechos de los inmigrantes, va a ser una baza política fundamental en este debate. ¿Y qué posición podemos adoptar respecto a eso y qué se puede hacer? Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Amada de Grenoble. En cuanto diga dos palabras ya te vas a acordar de mí si no te acuerdas, porque soy la loca de los niños. Entonces, bueno, me encanta oír hablar de talento y todo esto, y de cabezas pensantes, que somos la leche, pero nos falta una cosa que es súper básica y no es difícil. Quiero decir,
desde ciertas áreas, bueno, yo creo que desde casi todas, ¿no? De repente creamos un área porque vemos que tenemos estos niños, esta generación perdida que se está acercando al 500.000, que están fuera y que los vamos a perder. Entonces ponemos en marcha, nos ponemos a pensar y decimos, bueno, esto tiene que salir. Y entra en programa, eso ya es la leche. Y después de haber entrado en programa resulta que va a haber unas negociaciones con el PSOE que no salen, pero no importa, y entra. Y bueno, ya ahí nos da un subidón que te mueres. Pero luego pasamos al día 10 y estamos solos. No conseguimos que eso llegue más allá. Vale, está en el programa y es cierto, ¿no? Pero tenemos que ser capaces desde exterior, desde internacional, de generar un mecanismo por el que lo que se produce fuera llegue a las áreas, llegue a las comunidades autónomas, llegue a todos aquellos sitios que están trabajando en un centro de interés similar, para que aquello que nosotros producimos no quede en qué contenta estoy, ¿no? Sino que tenga sentido, ¿no? Porque ya que estoy, pues ya aprovecho, ¿no? O sea, esa generación, realmente estamos llegando al 500.000 de niños emigrados y si no hacemos nada, esos niños no van a volver nunca a España. O sea, depende de España que esos niños puedan volver. También podemos echarle el peso encima a su padre y a su madre. Tenemos esa legitimidad. Y cuando los padres y las madres tienen dinero, esos niños a lo mejor tienen alguna posibilidad de venir. Pero quienes no tienen dinero no van a poder volver porque no pueden pagarse las vacaciones en España. Entonces, seamos listos y utilicemos lo que producimos en el exterior para que realmente tenga una repercusión, para que ahora, cuando se están planteando la reforma educativa, no se les olvide que hay esto que estaba en el programa, que es normal que se les olvide porque hay muchos otros problemas, pero tenemos que ser capaces de crear esto. Ya sé que no es una pregunta, pero me parece una reflexión importante. Hola, estoy aquí en el Zulo. Salvador de Austria pregunta, es un poco sesuda, a ver si la puedo decir bien. ¿Puedes especular sobre la geopolítica tras el Brexit, si se llega a hacer efectivo? Unión Europea sin Reino Unido versus Estados Unidos. ¿Cuáles podrían ser las alianzas? ¿Rusia? El tono lo digo yo, no es de Salva. Nos faltaba un compañero de atrás. Buenas tardes. Me llamo Patxi Urzaiz Zabala, soy de Euskadi y vivo en Grecia desde hace 16 años. Quería intervenir sobre dos temas. El primero sobre la dualidad de la que has hablado, en el sentido de que a mí lo que me parece idóneo es que la gente se integre en el sitio donde esté viviendo, con la reserva de que la mayor parte de los países tienen leyes que limitan o que prohíben la rotura de neutralidad política de la persona que está viviendo, y eso hace que mucha gente no pueda militar en el país en donde vive, por miedo a represalias. Yo he pertenecido a Syriza hasta el 25 de agosto del año pasado, en donde se escindió, y pertenezco a la Unidad Popular actual. Quería testimoniar de la situación tan inconfortable que actualmente tiene la poca gente de Podemos que está en Grecia. Porque para nosotros, para la gente que estamos integrados en la vida griega, las posiciones de Podemos, yendo a apoyar in situ a lo que está haciendo Syriza y a lo que está haciendo Tsipras, ha sido un baño de agua fría para nosotros, porque nos ha dejado completamente descolocados. Entonces, el primer punto que yo quería tocar es si existe a nivel de Podemos una estrategia o una línea básica en torno al problema griego. Es decir, ¿a quién apoya Podemos actualmente en Grecia
y sobre qué base se está llevando un trabajo o bien de exploración sobre qué tipo de políticas se pueden llevar, o bien si Podemos se queda en el apoyo a las políticas actuales de Tsipras y de Syriza. ¿Perdón? Si puedes abreviar, por favor, el segundo punto de forma rápida. El segundo punto era sobre... ha habido una palabra que me ha chocado mucho, que es el ponerse en baluarte frente a las políticas europeas, erigirse en baluarte contra estas políticas europeas por parte de Podemos. Me choca porque en ninguna parte he oído hablar de una estrategia frente a lo que la Comunidad Europea representa actualmente. Siempre he oído comentarios parcelarios sobre, por ejemplo, los recortes, la austeridad y tal, pero en ningún momento he oído, por parte de Podemos o de la izquierda española, el cuestionamiento del funcionamiento de esta Europa en su totalidad. Es decir, cómo queremos nosotros, cómo podemos nosotros cambiar las políticas europeas teniendo en cuenta la relación de fuerzas de que disponemos. Y si no es mucho mejor, perdón, termino. Es que es muy complejo. Y termino diciendo que ha habido una ilusión durante la crisis griega, mediante la cual se pensaba que se podía constituir un frente de izquierdas de Europa del Sur que hiciera contrapeso, que por lo menos constriñera a la Comunidad Europea tal como está constituida actualmente, para tratar no de cambiar cierto tipo de políticas, sino cambiar la óptica europea a nivel económico y a nivel de los países, no solamente económicamente, sino a nivel de libertades individuales y colectivas. Y eso se ha desbaratado, en parte, porque Grecia se ha desmoronado, y si se ha desmoronado ha sido porque ha habido una política tan catastrófica que no ha sabido realmente utilizar la fuerza del pueblo, y Podemos, en vez de interpelar, ha ido a ayudar la política actual de recortes. Bueno, chicos, yo soy Álvaro de Múnich, he pasado por varios sitios en Europa y de ahí mi interés, una pregunta muy concreta, es cómo se ve Podemos en relación a Diem 25, qué aspectos nos unen, qué aspectos nos separan, podemos converger, podemos no converger. Esa es una pregunta. La otra es que me interesa mucho, veo mucho interés y mucha reflexión sobre política. A mí me interesa en este momento, y viendo cómo van a evolucionar las cosas después de Vista Alegre 2, hablar de políticas. Entonces, me gustaría saber qué mecanismos existen para el aprendizaje de políticas, no un aprendizaje reactivo frente a catástrofes, sino cómo se gestionan en otros países los sistemas de sanidad, los sistemas de educación, la seguridad, una serie de cosas. Tenemos aquí el talento, también tenemos los espacios de gobernanza en los ayuntamientos del cambio, y sería conveniente que Podemos empezase a legitimarse también, no solamente desde el punto de vista de la participación y el proceso, que son extraordinariamente legitimadores, sino también desde el punto de vista de los resultados para la ciudadanía. Entonces, me gustaría saber internamente cómo capitalizamos lo que aquí tenemos entre todos y las observaciones que hacemos día a día. Gracias. Casi nada. Vale. Sobre la crisis de las personas refugiadas, claramente, en el segundo eje de intervención que señalaba, digamos transnacional o por lo menos a escala europea, es una cuestión que va vinculada tanto al auge del fascismo como a qué quiere decir un discurso de politización y defensa de los derechos humanos hoy en día. Habéis oído que hoy han detenido a 2 personas, un chico vasco y una chica navarra, a quienes acusan de tráfico de personas
por haber intentado trasladar a 8 refugiados sirios desde Grecia en ferry para llevarlos a Euskadi, cuando es una intervención de desobediencia civil que busca claramente enfatizar esa contradicción entre la respuesta institucional que están dando los poderes públicos y los gobiernos europeos y las demandas de la sociedad para la resolución de esta crisis. Claramente, y esto entronca con la cuestión europea, vamos a un escenario en el que es imposible descartar ninguna táctica, y la desobediencia como tal, y desobediencia quiere decir una acción reactiva frente a una imposición, pero quiere decir también la asunción de iniciativas y de responsabilidades. Va a tener que ser un vector claro de intervención política. Ahí, bueno, está Rita aquí sentada y lo hemos hablado muchas veces, pero el papel que las ciudades, que los municipios están jugando en Europa precisamente para abrir espacios de intervención y de asunción de iniciativas y de responsabilidades frente a lo que es una estructura de bloqueo sistemático que funciona por relevos, es decir, en el que cada nivel de poderes públicos, cada nivel gubernamental se escuda en el nivel superior para justificar su inacción, y arriba del todo está la Unión Europea, que se escuda en el acuerdo con Turquía, por ejemplo. Es decir, es una formidable cadena de elusión de responsabilidades que lleva pues a la inacción. El ministro compareció por primera vez el otro día en el Parlamento y dijo 2 cosas. Una, que se comprometía a que íbamos a respetar nuestros compromisos, o sea, 17.000 refugiados reubicados para el año que viene, cuando llevamos 500, no explicó cómo, y 2, nos pidió paciencia. Pero claro, es que no es el tiempo de la paciencia. Entonces, creo que no es solo una operación discursiva, sino que va a haber que poner en marcha los dispositivos institucionales y desde la sociedad civil para poder, pues como funciona siempre la política, con una parte de demanda y reivindicación y por otra de asunción de responsabilidades y toma de iniciativa. Va a haber que organizarlo. Va a haber que organizarlo para poder avanzar, porque si no, en el plano discursivo solo, en la posición reactiva en la que estamos, pues hay que reconocerlo, nos están ganando el terreno. O sea, la cuestión de la crisis de las personas refugiadas mezclada torticeramente como una crisis migratoria, que es como lo llama la Unión Europea, es como lo llama la Comisión, es como lo llama el Consejo, la crisis migratoria, pues es un terreno que está hegemonizando una nueva extrema derecha y en la que vamos con retraso. Y también, eso lo conocéis bien, hay pocos casos como el español, en el que la respuesta de la sociedad civil organizada, pero también de la opinión pública general, haya sido tan sumamente, digamos, proactiva para la asunción de responsabilidades. Con lo cual tenemos un papel también casi de ejercer de vanguardia. Y creo que tenemos el apoyo social, tenemos el músculo social detrás para hacerlo. Con lo cual creo que va a haber que pasar a la ofensiva en este tema. Me acordaba de ti perfectamente, hemos hablado de esto un par de veces. Creo que a esto lo mencionaba en la primera intervención, pero es clave. Tenemos que ser capaces, lo discutía con Esperanza ayer también, creo que estamos en un momento en el que tenemos que ser capaces de darle traducción legislativa a muchas de estas cosas. Si lo piensas, no es solo las cosas que han entrado en el programa, es impresionante el trabajo que se ha hecho desde fuera y en qué ha cristalizado. No solo en la elaboración del programa, en el dispositivo de seguimiento de las elecciones, en el recuento, en las campañas, en redes, en el área de voto, en las enmiendas de la LOREG, etcétera, los CRES, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son cosas que construyen realidad, o sea, que lo visibilizan y lo construyen, pero llega un momento que estamos en una posición en la que tenemos que ser capaces de introducir realidad legislativa también. Y tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos la capacidad de hacerlo. Hay que plantearlo. Ayer lo hablábamos en relación al retorno, ¿no? A las políticas de retorno. Porque hay cosas que son objetivamente muy difíciles. Que el trabajo está hecho, que es un trabajo político, que es un trabajo ideológico, que es un trabajo en el que se ha avanzado en la lucha hegemónica en la sociedad, que tenemos a la mayor parte de la gente de nuestro lado, pero que hay cosas que se pueden hacer ya. Ayer lo hablábamos sobre la cuestión de la contratación pública, por ejemplo, ¿no? El reconocimiento, pues de la cualificación y la experiencia laboral en el extranjero, en los procesos de contratación pública o en los procesos de acceso a la vivienda, todas cuestiones que tenemos programáticamente desarrolladas. Tenemos capacidad para hacerlo. Y creo que tiene que ser una de las prioridades en el corto plazo, ser capaces de introducir la reforma, que ahí no se acaba tampoco el trayecto.
O sea, que puedes conseguir que se apruebe y a continuación pues que no se dote de presupuesto, que a continuación que no se aplique, que se lo pasen por el forro, etcétera. Pero bueno, esto es una cadena. Esto es una cadena y creo que estamos en una fase en la que tenemos que, digamos, apuntar tanto a lo más grande y lo más abstracto como a lo más concretito. Tenemos que dar pasos, tenemos que pisar el suelo y tenemos que pisar suelo que vayamos ganando. Con lo cual sí, o sea, estoy completamente de acuerdo y creo que tiene que ser que esto se tiene que traducir en dirección política de la acción institucional, de la acción parlamentaria. Y hay partes a las que no hemos llegado y creo que tenemos material de sobra para poder hacerlo. Al compañero que preguntaba por streaming sobre el ciclo geopolítico en general y sobre Rusia en particular, y me encanta el tono de Raquel, que acaba así como en una cosa de suspense. ¿Y Rusia? ¿Será Rusia? Creo que hay mucha gente preguntándose esto. El otro día discutiendo sobre el día que asesinaron al embajador ruso en Turquía y al mismo tiempo se produjo el atentado en Berlín y al mismo tiempo hubo redadas en Bruselas y al mismo tiempo hubo un tiroteo en Zúrich, creo que era, en la puerta de un centro islámico o algo así, pues discutiendo sobre esto, alguien le puso el nombre de la geopolítica del desastre. Es verdad que ha habido un cambio de ciclo, y esto entronca con lo que decía el compañero sobre Grecia al mismo tiempo. Después de la crisis financiera, que digamos sacude toda la estructura geopolítica de la primera década del siglo XX, la respuesta de las políticas de austeridad produce, digamos, entra en Europa especialmente, en una fase de cambio del modelo de sociedad. Nosotros decimos, ya no es la era de los golpes de Estado, salvo en América Latina, que se están inventando maneras nuevas de hacerlos, sino de los golpes de sociedad, de aprovechar, esto es lo de la doctrina del shock, etcétera, hay muchos nombres para darle, pero aprovechar coyunturas, digamos, político-económicas para alterar la constitución material de las sociedades en las que vivimos, que se habían construido desde la Segunda Guerra Mundial, en la geopolítica de la Guerra Fría, con un modelo de economía fordista, con los sindicatos, negociando con la patronal, etcétera. Todo eso se aceleró el desmantelamiento desde 2008. ¿Qué pasa? Nosotros somos el resultado de un acontecimiento mundial que sucedió en 2011, que fue un levantamiento democrático. Lo que sucedió en las plazas de medio mundo, en sociedades muy distintas, en culturas muy diferentes, fue una reacción democrática, ciudadanista, popular, frente a lo que era una iniciativa coordinada para desmantelar los sistemas de derechos que habíamos heredado del siglo XX. Nosotros somos hijos de eso. Y en Europa eso adquirió la forma de un ciclo geopolítico en el que la batalla principal que se estaba dando, lo que parecía que iba a dirimir la suerte de Europa, era el enfrentamiento entre el mando neoliberal de Bruselas y las políticas de austeridad y la posibilidad de articular una alternativa democrática, encarnada en el sur de Europa, con un calendario electoral que empezaba en Grecia, pero pasaba por España, pasaba por Portugal, pasaba por Irlanda. Y en cada uno de estos países se estaban configurando opciones políticas, en algunos casos nuevas, en otros que habían crecido muy rápido, en otros que se habían refigurado o recompuesto internamente, que planteaban como eje principal digamos, de su programa la alternativa al mando de Bruselas. Ese ciclo, desgraciadamente, y digo desgraciadamente en parte porque creo que tenemos responsabilidad en ello, porque no ganamos, creo que España habría sido un punto de inflexión, claramente, en el devenir de los acontecimientos en Europa, ha dado paso a otro ciclo, a un ciclo donde lo que está en juego ya no es entre el statu quo impuesto por Bruselas y la austeridad y una alternativa democrática. Lo que está en juego es la articulación de la contestación a ese orden en clave autoritaria, xenófoba y prefascista. Y eso está pasando en todo el centro de Europa. En todo el centro de Europa. Y muchos de vosotros lo estáis viendo en primera persona. Y el año que viene, por eso digo, las elecciones francesas y alemanas van a ser un momento clave en ese cambio de ciclo. Claro, el papel que va a jugar Rusia en la refiguración de todos estos equilibrios es muy importante. Es muy importante. ¿Hasta qué punto Trump va a llevar hasta el extremo lo que ha prometido? Digamos, el cambio de la orientación de la política de los Estados Unidos hacia el este de Europa es una gran incógnita. Yo no me fío. Yo no creo que lo vaya a llevar tan lejos, pero eso va a tener repercusión clarísima. ¿En qué nos va a afectar especialmente? Pues en el este de Europa, en el bloque de Visegrado, que son los países del este que entraron con la ampliación, con el discurso este europeísta de se van a democratizar, vienen a tal cual, y que lo que han construido es una especie de bastión ultraconservador que vive básicamente de la política de confrontación con Rusia.
de los intereses geoestratégicos que se estaban montando allí, de la ampliación de la OTAN hacia el este, de la situación de Ucrania, etcétera. Las repercusiones que eso puede tener, sobre todo sobre Alemania, son enormes. Pero de esto podríamos estar, y no ni mencionado Oriente Medio, podríamos estar 6 horas, y como a mí no me gusta ni nada, pues casi que lo dejo aquí. Lo dejo aquí para hablar de Grecia. Y lo que decía el compañero. A esto me refería, no sé, ¿dónde estás? Allí. A esto me refería con, digamos, la lógica abstracta que decía sobre las contradicciones que surgen de la experiencia vivida de procesos políticos sobre el terreno y la perspectiva que implica una estrategia de conjunto de relaciones internacionales. Nosotros no hemos ido a Grecia a apoyar el memorándum. Nosotros hemos denunciado el memorándum sistemáticamente. Nosotros hemos denunciado, bueno, y dije, no, pero te lo digo yo, o sea, yo sé lo que denuncio y lo que no denuncio. O sea, nosotros hemos denunciado la lógica de mando neocolonial que ha impuesto Bruselas. Nosotros hemos denunciado los mecanismos de excepción que se utilizaron para someter al gobierno griego. Nosotros hemos denunciado 1 y 1 millón de veces la profunda ineficacia económica, además de las políticas que han impuesto, que no van a funcionar como no han funcionado hasta ahora. Ahora bien, nosotros hemos apoyado la supervivencia del gobierno griego. Eso sí, muchas veces. Creo que al precio que está pagando el pueblo griego por la osadía de votar democráticamente contra el orden austeritario, que lo están pagando con sus derechos, que lo están pagando con su calidad de vida, que lo están pagando con su esperanza de vida, que está cayendo, a eso añadirle un gobierno de nueva democracia ahora mismo que aplicara las mismas políticas pero con más saña, difícilmente encuentro un escenario en el que eso se pudiera justificar. Yo normalmente a esto le doy la vuelta. O sea, en lugar de considerar que nosotros somos una especie de actores que reparten títulos morales en función de cómo de coherentes o cómo de buenos son los distintos gobernantes, yo le doy la vuelta. Yo me siento responsable de lo que ha pasado en Grecia, porque si hubiéramos ganado las elecciones aquí, si el gobierno griego hubiera contado en el Consejo con un gobierno como el español, con la cuarta economía de la zona euro, con el peso negociador que podría tener, automáticamente sus márgenes se habrían incrementado. Estoy de acuerdo contigo en una cosa. Hay que hacer, y nosotros lo estamos intentando hacer, un proceso sereno, profundo, de análisis sobre qué ha pasado realmente en Grecia y sobre hasta dónde llegaban las alternativas. Porque aquí siempre se impone una estructura narrativa que es decir, se podía haber hecho una cosa radicalmente diferente, pero no quisieron, no se atrevieron. Yo no creo que esa narrativa sea muy útil. Yo sí creo que nos hace falta un análisis materialista, o sea, un análisis real, profundo, sobre cuáles eran las opciones que estaban sobre la mesa. Yo la lectura que saqué de la crisis griega fue la contraria de la que se impuso. La que se impuso fue, esta es la prueba de que la Unión Europea no se puede hacer nada. Esta es la prueba de que en Europa es imposible un proceso de cambio democrático aunque tengas al pueblo de tu lado. Yo la lectura que saqué fue, si una economía como Grecia, que es el 2% del PIB de la zona euro, que tiene una deuda del 300% de su PIB, que ha perdido 2/3 de su aparato productivo, que importa el 80% de la energía que consume, que importa el 60% de los productos farmacéuticos, que importa alimentos, que el café en Grecia, o sea, que sabes lo que es el café en Grecia, es importado. O sea, que si una economía en ese estado de colapso absoluto, estando completamente aislada y sola contra todos los poderes fácticos europeos, contra todos los gobiernos, contra Alemania, contra el Banco Central Europeo, que le secó la liquidez a los cajeros, que le impuso un corralito, si en esas condiciones no solo fueron capaces de ganar el referéndum, sino que fueron capaces de mantener en vilo a la Unión Europea durante 7 meses, ¿qué no podríamos haber hecho nosotros? ¿Qué no podremos hacer nosotros? Creo que se enfatizaron entonces puntos de contradicción en la construcción europea que son tremendamente fecundos, o sea, que se podrían explorar. No sé hasta dónde podrían haber llegado ellos. No sé, o sea, esto te lo digo, creo que es materia de análisis, que no es materia de opinión, que habría que ver realmente cuáles eran las posibilidades. Pero, más que nada, no para juzgar moralmente a nadie, sino para aplicarme el cuento, para poder definir mejor cuál es la estrategia que hay que seguir frente a los poderes fácticos de Bruselas. Pero creo que es un trabajo necesario. Y eso sí te lo digo,
creo que la supervivencia del gobierno griego, incluso en estas condiciones, y sabes que ahora mismo están en otro conflicto con el MEDE, con el mecanismo europeo, que les ha cortado otra vez las transferencias porque han cometido la osadía imperdonable de plantear una paga extra a los funcionarios. Bueno, están en ello, pero es episodio tras episodio tras episodio. Con lo cual, pero creo que la supervivencia del gobierno griego, desde la perspectiva de una organización política como la nuestra en España, es un valor en sí. Es un valor en sí. Yo, en el escenario en el que haya elecciones en España y podamos ganar y gobernar, quiero tener un gobierno aliado sentado en esa mesa. Prefiero tenerlo a no tenerlo. Eso es así, es objetivo. Sí. Es verdad. No, cuenta cómo estamos, perdón por interrumpirte, pero estamos bastante fuera de hora, entonces os propongo que o responde rápidamente a las preguntas que ya había escogido y nos vamos, o la gente que queda por preguntar, que son 6 personas que ya pidieron turno antes, preguntan en 30 segundos de reloj y Busti responde en 1 minuto de reloj a cada pregunta. ¿Os parece bien? Porque teóricamente acabamos a las 8:30, yo pensaba que era a las 9, pero hemos empezado un poquito tarde, entonces podemos ser un poquito flexibles. ¿Os parece bien que hagamos eso? Vale, entonces la gente queda por responder, que eres tú y no sé quién más. Esperáis un segundito y 30 segundos de reloj y ya aquí os arrancamos el micrófono de la mano, ¿vale? Si os parece bien. Entonces le toca a la compañera de la segunda fila, a ti. Sí. ¿Nadie está el otro? Ay, perdón. Hola, soy María Ángeles de Madrid, afincada en Berlín. En Berlín, en cuanto a las elecciones que se van a dar en Alemania, tenemos, bueno, el círculo de Podemos Berlín tiene cierta problemática. En cuanto a alianzas, sería el partido de Die Linke, en teoría. Algunos lo vemos como todavía, hay como 2 partes de Die Linke, una parte que todavía está muy afincada a ideas de la RDA y no nos sentimos identificados con ellos, otra parte que ya es más moderna, pero existe esa disyuntiva en Berlín, en el círculo de Podemos Berlín. ¿Apoyamos, no apoyamos? Nunca sabemos. Siempre en realidad hemos apoyado a Syriza, Die Linke. Cuando se nos han acercado a nosotros, ahora sobre todo en épocas electorales o para manifestaciones, se nos han acercado a nosotros Die Linke u otras fuerzas, sobre todo porque en realidad lo que querían era llegar a vosotros. Ellos quieren una cara famosa que poder mostrar. Está muy bien que Podemos apoye como Círculo de Berlín, pero en realidad lo que siempre preguntan es eso. Si alguien de Madrid puede venir a participar. Y la pregunta es, ¿participaría en algún acto alguien de Podemos como partido, en algún acto de Die Linke o algo por el estilo, aún sabiendo también la disyuntiva y la problemática que existe? Yo voy a ser la más breve. En relación al Frente Europeo que has mencionado antes, también se lo he oído mencionar a Diem y me gustaría saber si hay alguna relación. Y, bueno, en general saber si tenéis pensado ligarlo más a la sociedad civil, movimientos de base como Diem y otras ONGs, o si tenéis pensado más trabajar conjuntamente con lo que yo llamo partidos de izquierda de la vieja guardia, ¿no? Con UE, etcétera. Una cosa muy breve también. Me preocupa escuchar tantas veces decir el status quo impuesto por Bruselas. Creo que no es exactamente lo que tú piensas, Pablo, pero me preocupa que no visibilicemos que los malos no viven en Bruselas solamente. Hola, del Círculo de Colonia, mi nombre es Laia. De acuerdo con la compañera de Berlín, nos pasa un poco lo mismo y solamente decir, aparte, una cosa muy concreta de nuestro círculo es que no vivimos nadie en Colonia, entonces es muy complicado para nosotros ya solamente justamente comunicarnos entre nosotros y a veces nos es complicado comunicarnos con lo que es la central. Hemos tenido alguna vez que hemos preguntado, es cierto que nos han mandado mail últimamente dándonos ayuda porque nos veían un poco perdidos, la verdad.
y solamente es la cuestión de que hay cosas que no nos enteramos porque también hay gente que tiene doble carga de trabajo. Somos tan poca gente activa que incluso hay una misma persona que tiene que hacer 2 o 3 cosas. Entonces, simplemente cómo se mejoraría la comunicación para que nosotros hay veces que nos llegue la información de algunos eventos más grandes. Gracias. Buenas, yo en primer lugar, en la misma dirección, quería preguntar qué relación tiene los movimientos DiEM25 y Plan B en relación a este Frente Europeo, porque en Leipzig, por ejemplo, que es de donde vengo yo, hay un grupo de DiEM25, creo que es, y bueno, no hemos participado porque no teníamos ya demasiadas cosas, pero si nos animáis a participar en ese tipo de movimientos. Y por otra parte, estaba pensando ahora que en Alemania lo que ha ocurrido es que gracias a que Merkel ha aceptado refugiados, le ha salido la competencia por la derecha trabajando ese tema. Entonces, si el gobierno del PP finalmente trae refugiados, podría darse exactamente la misma situación en España. Entonces me estaba preguntando si tenéis preparado ese escenario, porque podría darse perfectamente. Y otro actor político por la derecha, yo ya, este caso de España... Hola, ¿qué tal? Soy Toni Rovira, del Círculo de Londres, y me gustaría preguntarte, tanto a ti como a Jubera, porque creo que los dos conocéis muy bien los círculos del exterior, si tenéis, cuáles son vuestras ideas con respecto a la organización exterior para Vista Alegre, si podéis comentar brevemente qué se puede hacer para Vista Alegre para facilitarnos que nos cohesionemos y podamos presentar algo todos conjuntos. Pues, hola, soy Álvaro, retornado del Círculo de Edimburgo. Iba muy en la línea de lo que ha dicho Toni. ¿Qué podemos esperar los círculos del exterior de Vista Alegre 2? Al margen de mantenernos al margen del fuego cruzado. Y luego también, por hacer otra pregunta distinta, ¿qué podemos hacer los de fuera, los que estamos tanto militando en Podemos como que no? Aunque yo me siento identificado desde fuera, aunque estoy retornado. A mí lo del desdoblamiento se me fue de las manos. ¿Qué podemos hacer para ganar peso político, para crecer como sujeto político, los que estamos fuera, que somos 2 millones? Y luego, recordad que siempre un poco frustrante que nos quedamos sin hablar todo lo que queríamos, pero tenemos un día entero más para seguir hablando de todo esto. Vale. Pues a toda velocidad. DiEM25 y otros actores, juntando las 3 menciones que ha tenido. Para que tenga sentido lo que yo estaba mencionando, poder lanzar el tipo de intervención política que se necesita en Europa, lo importante no es el quién, es el dónde, es el espacio político que seamos capaces de generar para que quepa un montón de gente. Un montón de gente. En ese montón de gente va a haber organizaciones de la izquierda viejuna. Pues tienen que estar, evidentemente, tienen que estar. Pero tiene que ser algo que desde el principio les trascienda lo suficiente como para que quepa un montón de gente más. ¿Tiene que haber sociedad civil? Hombre, pues evidentemente. ¿Tienen que haber los elementos de la ecología política que han quedado medio descolgados y medio perdidos en este panorama? Evidentemente. ¿Tiene que haber espacio para que la socialdemocracia crítica que se ha escindido o está a punto de escindirse en muchos países europeos quepa? Pues evidentemente, porque si no, no hay fuerza suficiente. ¿Tiene que haber espacio para que la socialdemocracia que se ha refundado a priori, como en el Reino Unido, tenga cabida? Pues evidentemente, porque para que pueda funcionar tiene que tener vocación mayoritaria. Tienen que tener capacidad no solo de resistencia y de coherencia moral, sino de capacidad de tracción. ¿Es DiEM25 una buena iniciativa? Extraordinaria iniciativa. ¿Es la iniciativa que va a ser capaz de acoger bajo su paraguas toda esa fuerza? Tengo muy serias dudas. ¿Hay que trabajar en DiEM25? Por supuesto, que vaya muy bien. Tenemos que trabajar con ellos para a continuación poder trascenderlo en una cosa más grande, yo creo, para que tenga sentido. Pero todos los pasitos que se den, con el plan B también, y trabajamos con ello. Pero claro, de lo que yo estaba hablando es de que va a haber un momento en el que va a haber que dar un salto y que en ese salto necesitamos arrastrar a un montón de gente para que tenga sentido y no va a ser fácil de hacer. La cuestión de las políticas públicas, necesitamos hacer observatorios permanentes, nutrirnos de ideas y ser capaces de traducirlo y eso no es fácil, eso no es fácil. Ahí diría tomar la iniciativa, esto ya lo discutimos con gente de Escandinavia, etcétera, sobre cómo podíamos... Eso hay que ponerse a trabajar, hay que organizarlo y ponerse a trabajar. Y hay que hacer el vínculo con los niveles autonómicos, porque es donde más margen va a hacer, sobre todo en la cuestión de la aplicación de las políticas públicas. Y ni que decir tiene que con los municipios. Así que yo creo que habría que organizar una lluvia de ideas al respecto.
porque no vamos a poder hacer una cosa general todo al mismo tiempo, pero sí seleccionar ámbitos de intervención. Sobre la relación con Die Linke, claro, pues lo ha resumido muy bien. Die Linke es eso, y es más, no solo son 2 almas, sino que tienen como 7. Tiene un alma hippie, antiglobalización, tiene un alma de mayores de 80 años que se juntan para cantar el himno de la RDA, tiene un alma en Berlín, tiene otra... Es complicado. Die Linke es una organización, digamos, estratégicamente aliada nuestra. Trabajamos con ellos y nosotros les apoyamos. Sin una pasión desmedida, o sea, no es que seamos almas gemelas, pero son una organización aliada. Sobre la implicación en campaña, pues si nos lo piden, nosotros iremos, porque forma parte del trabajo que nos toca hacer. Sobre la implicación en campaña allí, sobre el terreno por abajo, pues creo que eso es algo que habrá que decidir, que está bien que hablemos y que consensuemos y que nos lo contéis, pero que habrá que decidir en cada caso. Probablemente haya sitios en los que salga de manera espontánea y natural. Allí me decían, en el evento Intercírculos, nosotros nos reunimos en el local de Die Linke, trabajamos con ellos porque nos llevamos bien aquí, y en otros sitios no. Pues eso creo que habrá que verlo y que verlo con naturalidad. Creo que esa campaña también va a tener un elemento anti, que va a haber una posibilidad de hacer campaña antifascista en Alemania, y que eso probablemente sin necesidad de casarte con Die Linke se pueda hacer actividad política para impedir que AfD siga creciendo, por lo menos para demostrar que tenemos voz en contra de eso. A ver, que me había dejado pendiente sobre nuestro discurso sobre la Unión Europea. Pues os mando unos links sobre la denuncia. Básicamente la Unión Europea, el modelo que sigue desde Maastricht a Niza a los acuerdos comerciales, que son acuerdos constitucionales, buscan hacer constitucionalmente imposible el Estado social. La única manera de lograr defender los derechos en Europa es desmantelar esa lógica. Por eso decía que lo del Brexit es interesante, porque abre la perspectiva de la reversibilidad de los tratados, como parte de un elemento, 1, de intervención democrática a través de un referéndum, 2, de correlaciones de fuerza. Vamos en ese sentido. No sirve de nada hacer un discurso completamente incendiario contra la Unión Europea y los poderes del capital y por la soberanía de los pueblos del sur de Europa si eso no se traduce en realidad y en estrategia. Con lo cual hay que ser capaces de avanzar en una dirección en la que sabemos que vamos a una confrontación regida por el derecho y regida también por correlaciones de fuerza, pero tenemos que tener la inteligencia táctica y estratégica suficiente como para saber a dónde vamos y qué es lo que hacemos. Y eso es lo que es Podemos y eso es lo que es defender la democracia y los derechos sociales en Europa a día de hoy. Lo otro es tener razón, pero no tener capacidad de enfrentarse a eso. Bruselas, que no viven en Bruselas, claro, Bruselas es un significante. Bruselas es como el establishment, Bruselas es como Washington, Bruselas... Sí, está claro, pero resulta que Bruselas se ha configurado como un formidable mecanismo de transmisión política de los intereses del sistema financiero europeo. Y allí está la sede de la Comisión, allí está la sede del Consejo, allí está la sede del Parlamento y allí está la sede de... Ahí hay 40.000 lobistas trabajando. Bueno, pero es que nuestros gobiernos en la estructura actual de la Unión Europea tienen básicamente 2 funciones. La transmisión vertical de las órdenes en política monetaria, fiscal y económica que se deciden en Bruselas, o en el Banco Central Europeo, o en el Consejo, o en la Comisión. Luego en la calle seguimos. El Consejo decide la política europea. No es el señor Malo, no es el señor Juncker. Es el Consejo y el Consejo es nuestro presidente. Bueno, vamos a intentar no hacer diálogo, por favor. Yo también quiero hablar, no he hablado nada. Esto se discute muy bien con los papeles preparatorios que lleva el gobierno español a las reuniones del Consejo, donde ves cuál es el margen, cuando tú te sientas en ese asiento, cuál es el margen del que partes, porque los borradores vienen dados. Entonces, los gobiernos nacionales asumen básicamente 2 funciones: la transmisión de esas decisiones de manera casi vertical hacia abajo y la contención del descontento, la gestión, que se lo digan a Renzi, ahora, que se lo digan a Renzi. Es una política de márgenes imposibles, sin mecanismos de control democrático o de intervención. Ese es el modelo hacia el que se está yendo, que además es completamente disfuncional. Luego lo discutimos con una caña. Por último, y algo me dejo seguro, pero sobre las cuestiones de qué llevar o qué esperar de Vistalegre 2. Yo os decía al principio, y no lo decía por adornarlo, los partidos políticos tienen congresos porque es el momento de intervención democrática. Normalmente las fases entre congresos son fases en las que se mezcla las funciones de dirección política, es decir, dirigir una nave hacia algún sitio que en teoría está prefigurado o prefijado, y por otro lado de gestión de una maquinaria burocrática y administrativa muy importante, que son lo que son los partidos también, ¿no? Muchos miles de personas trabajando. Los congresos son los momentos de intervención política.
intervención democrática, son los momentos donde el debate se tiene que dar más en abierto, de forma más constructiva y donde se tienen que aventurar soluciones para los problemas que no se resuelven en la cotidianeidad. Con lo cual, ¿qué podéis esperar o cómo lo debéis afrontar? Pues yo os diría, pues con un sano principio democrático, es decir, que diagnostiquéis vosotros y vosotras mismas cuáles son los problemas y las necesidades que tengáis, que le planteéis soluciones y lo que yo os aconsejaba es lo que yo creo que es la mejor táctica para que esas soluciones sean incuestionables. Así que básicamente, ¿cómo era esto de...? No me va a salir. Era de Bukharin, iba a citar a Bukharin ahora para terminar, pero no, básicamente organizaos y decidid por vosotros y por vosotras mismas. Para eso sirve un congreso y a eso se tiene que parecer Podemos, y para lo que queráis, a disposición vuestra y de la causa obrera. Muchísimas gracias.